Espero que anden muy bien. Este es un nuevo video de Rolling Stones Records. Otra portada única en el mundo y también sudamericana. Aftermath, uruguayo. Un gran saludo a todos nuestros amigos de Uruguay que siguen el canal. Y hoy vamos a mostrar sin dudas el sensacional Aftermath uruguayo, la portada más importante dentro del planeta Rolling Stones que tiene Uruguay, porque es una portada única en el mundo, como ya hicimos por ejemplo el video del Sticky Fingers español y algunos más que van a venir. Y no solamente Uruguay será protagonista, sino Brasil el día de hoy en este canal. Aftermath uruguayo, obviamente todo proviene de acá. Proviene de Aftermath norteamericano, el de las 11 canciones. Así salió originalmente, que incluye Paint in Black. Como salió en Argentina, ya lo conocen de sobra, creo que lo hemos mostrado en más de un video. Consecuencias, tiene exactamente las mismas canciones que el uruguayo. Pero antes de todo eso, los voy a saludar. Decirles que tengo obviamente la remera del Ole Tour de Uruguay y que como corresponde, si hablamos de Uruguay y aparte de su bandera, está el mate. Y sí, teníamos que hacerlo de esa manera. Uruguay, mate, sus colores, el color celeste y la garra charrúa en este caso, cuando hubo que publicar un disco con una portada diferente, tuvieron la garra charrúa también en 1966. Ya les muestro todo acerca de este Aftermath, pero antes les quiero mostrar el libro que habitualmente nos acompaña, varios de estos libros. Miren cómo lo titulan. En la parte uruguaya de la discografía destaca obviamente este Aftermath. Dice acá abajo, portada única en el mundo, Aftermath 1966. Ahí, simplemente sensacional, fue un EP uruguayo que me encantaría conseguir, pero no tengo. Este sí tengo la suerte de tenerlo, el primero uruguayo. Después está los Rolling Stones, después está los Rolling Stones volumen número 2. Miren lo que es esta portada, hermosa, hermosa. Me encantaría tenerlo, así que si algún amigo uruguayo está viendo el video o tienen estos, que se contacte conmigo porque me encantaría tenerlos. Miren este EP acá. Ahí dice simplemente sensacional. Y bueno, y acá muestra algo de la contraportada del LP uruguayo que ahora les vamos a mostrar. Lo evalúan con 4 estrellas en lo que es el coleccionismo de Rolling Stones. Dice que es la versión norteamericana, que salió en 1966, que es London. Y acá habla de los colores de la etiqueta, de cómo es el vinilo y exactamente quién fue que lo produjo. Lo voy a mostrar ya mismo, pero antes quiero mostrarles otra perla y otra portada única en el mundo, que es Aftermath Brasil. Única, ¿por qué? Porque sale toda negra. Es la portada tradicional, ¿no? Una portada tradicional, pero toda negra. Y como más arriba están, ¿no? Los muchachos. Portada única tradicional. Los títulos están en inglés y todo lo demás están en portugués, justamente aquí atrás. Habla Decca, Record, London, England, London acá arriba. Se lo voy a dejar un poquito ahí para que lo puedan ver. Aftermath brasilero también tiene la particularidad, entonces, debido a esa portada negra, no tiene la relevancia a nivel mundial como si la tiene el Aftermath uruguayo, porque al ser una portada totalmente diferente a la uruguaya, pero este también queríamos, ya que estamos, compartirlo en este video y decirles que hay un video exclusivo de Aftermath que se lo voy a dejar al final, que pueden ver obviamente todo lo relacionado al Aftermath británico,
norteamericano, las diferentes ediciones. Brevemente mostramos el brasilero y el uruguayo en ese video, y está todo en CD, en magazine, en cassette, de todo el Aftermath, los dos. El de la tapa morada con 14 canciones y el de la tapa azul y negra, que es el Aftermath de London, el estadounidense, pero en este caso con 11 canciones en vez de 14. Bueno, vamos a abrir, a ver. Aftermath uruguayo. Mostremos acá. Acá, píntalo de negro. ¿Se alcanzará a ver algo ahí? Yo lo dejo por las dudas, por si se ve la etiqueta. La etiqueta que tiene el título en español y al lado tiene el título en inglés. La parte 2. Desde el vuelo 505 hasta yendo a casa. Va mezclando, porque en algunos lados, por ejemplo, va mezclando, dice muchachita tonta y entre paréntesis stupid girl, pero si vamos del lado B, por ejemplo, dice vuelo 505 y entre paréntesis flight 505. Otro dice I am waiting y al lado dice estoy esperando, una mezcla. Por momentos están los títulos en inglés y entre paréntesis en español y viceversa. Ese es el lado 2 de este histórico vinilo uruguayo. Yo obviamente no los he reproducido. Son cosas para tener para toda la vida. Píntalo de negro, Pending Black, muchachita tonta, Stupid Girl, Lady Jane, bajo mi dominio, está acá, no bajo mi pulgar, bajo mi dominio, Under My Thumb, no me molestes, Don't You Bother Me, Piensa, Think, vuelo 505, Fly 505, alto y seco, High and Dry, no es fácil, It's No Easy, estoy esperando, I Am Waiting, y yendo a casa, Going Home, histórico total. LP uruguayo, canciones de Mick Jagger y Keith Richards, arreglos de los Rolling Stones, productor Andrew Loog Oldham, fabricado en Uruguay por Clave Lemsa bajo licencia de London Records Inc. de New York, Estados Unidos. MC, así, todo corrido, MC impreso de Uruguay, un vinilo único en el mundo, el uruguayo, que también queríamos compartir con ustedes. Depende del estado, teniendo en cuenta que solo fue publicado en 1966, depende del estado, bueno, suele estar algunos cientos de dólares hoy por hoy, 2023, este tipo de discos. Gracias por la compañía, mi nombre es César Versáis de la Patagonia Argentina y me voy a despedir con un poquito de Pending Black, pero una versión inédita, poderosa, hecha en Francia, lo que dé, si no recortaremos el video. Ahí. Los Rolling Stones son tan grandes que hasta amigos te generan. E incluso nos genera muchos amigos en Uruguay. Gracias Rafael por el diseño, como siempre, del canal, dedicado a él, que es uruguayo, y a todos los amigos, miembros de este canal y suscriptores, Federico, todos los uruguayos que nos acompañan. Es una versión mucho más poderosa, ¿ves? De Pending Black, mucho más rápida. Gracias a los uruguayos por darnos este Aftermath. Una portada única en el mundo. Gracias por la compañía. Aftermath, Rolling Stones, bandera uruguaya, lengua uruguaya y mate. Tratamos de resumir el sentimiento uruguayo y la hermandad con los argentinos, más allá de ocasionales rivalidades que me parece que no tienen sentido. Adiós.